queridos oyentes de Radio Global Coach and PNL. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Coge el Timón, un espacio para reflexionar sobre temas de desarrollo personal y profesional. Soy Patricia Murphy Doyle, los saludo desde Madrid y les invito a iniciar el viaje. Hoy quiero hablar de la autoconfianza. ¿Y qué es la autoconfianza? La capacidad de confiar, de creer en nosotros mismos. Pero me quiero referir a cómo construirla desde nuestro cerebro. La autoconfianza no es un rasgo fijo. ¿A qué me refiero? Que es un circuito cerebral entrenable. Así como vamos al gimnasio a entrenar nuestro cuerpo, también podemos entrenar la autoconfianza. ¿Y qué ocurre cuando nos sentimos capaces de afrontar un reto? Porque de eso se trata, de poder decir, puedo, me da miedo o tengo esas dudas o esa incertidumbre de qué pasará, pero así todo me atrevo. Y cuando nos sentimos, como digo, capaces de poder afrontar un reto, se activa una red específica en nuestro cerebro que afecta la corteza prefrontal, que influye en la toma de decisiones, todo lo que tiene que ver con razonamiento, y otras áreas. Y estas áreas se fortalecen con la práctica, al igual que los músculos. O sea, fíjense qué interesante esto, ¿no? Que muchas veces viene el verano y que decimos, uy, operativo bikini, tengo que ir al gym para sacar, en el caso a veces de los hombres, más músculos, o las mujeres decir, bueno, no tener tanto pancita o sacar algún rollito, ¿no? O estar un poquito más lindas. Y así como entrenamos, también se puede entrenar la autoconfianza. Pero, ¿cuál sería el secreto? Es que hay que darle instrucciones al cerebro. Recuerden que el cerebro es como la lámpara de Aladino. Lo que le decimos, cumple. Entonces, si nosotros le decimos al cerebro que no podemos, ¿qué va a hacer el cerebro? Va a decir, ok, Patricia, ¿quieres fracasar? Y va a tratar de fracasar. ¿Por qué? Porque ya estoy poniéndome un límite y diciendo que no puedo. Qué diferente si yo digo, realmente voy a poder, aunque me cueste, aunque me encuentre con obstáculos. ¿Cuál es el mensaje del cerebro? Al revés, va a decir, bueno, vamos a tratar de lograrlo. O sea, se va a ajustar. Y me dirán, ¿eso es posible? Como todo lo que tiene que ver con nuestras habilidades blandas, empatía, mejorar la comunicación, escucha activa, inteligencia emocional, que se entrena, también recuerden que el cerebro tiene esa posibilidad de entrenarlo. ¿Para qué? Para mejorar la memoria, para que salga de nuestra zona de confort. Por ejemplo, cuando decimos estoy acostumbrada a cepillarme los dientes con la mano derecha, hacerlo a veces con la izquierda, cambiar el camino, ¿no es cierto?, al trabajo para que el cerebro se desacomode. Y lo mismo ocurre con la autoconfianza, hay que ir entrenándola. Pero, ¿qué es la autoconfianza desde la neurociencia? No es autoestima, por decirlo de alguna manera, inflada, ¿no? La superautoestima, ay, ¿qué te crees? No, no. Me estoy refiriendo a que es una percepción realista de nuestra capacidad para afrontar un desafío. Y voy a referirme a estas palabras. Percepción, lo que percibimos nosotros. Patricia dice, ¿podré hacer este reto? Sí, lo puedo hacer, ¿no?
y realista con, como digo siempre, los recursos que tenemos, desde económicos, emocionales, físicos. Si yo digo, quiero emprender, porque tengo un trabajo por ahí de administrativa y digo, quiero emprender, bueno, si yo dijera, voy a hacer una empresa multinacional y ya del día a la noche, eso sería irrealista, ¿no? O sea, algo irreal. ¿Por qué? Porque no es que de un día para otro, excepto que me ganara, no sé, una lotería, una cosa así, que construyera un imperio por, como si fuera con una varita mágica. Pero si yo en cambio digo, no, no quiero más estar de administrativa, tengo unos ahorritos y quiero empezar a emprender. Me voy a hacer una página web porque quiero vender, no sé, pulseritas, artesanías que yo hago o cositas así de bricolage. Bueno, y digo, me hago una página web, no la sé hacer, entonces contrato algo. Por ahí no sé manejar mucho redes sociales. Bueno, puedo pagarle a alguien que me las, digamos, administre, ¿no? Que me ponga, bueno, posts y esas cositas. Y digo, bueno, voy a trabajar desde mi casa o me alquilo un localcito después para vender o voy a vender online o voy a ir a negocios y a mostrar mi mercadería. Depende, eso sí que es algo realista, que me puedo plantear y decir, bueno, a ver, las cosas no son todo tan fáciles, ¿no es cierto? Pero bueno, voy a empezar de a poco, quizás comentándole a mis amigos, conocidos, familiares, o ir arriesgándome, ir, no sé, a mercadillos, a eventos. Eventos puede ser de networking para conocer gente, o eventos, no sé, distintas ferias de pueblos, de ciudades. Buscaré la forma de lograr eso, pero influye mucho la autoconfianza, ¿no? Como digo, esa percepción realista que digo, sí, no va a ser tan fácil. Hay veces que la verdad que decimos, uy, qué fácil que nos resultó, ¿no? Porque queremos obtener una meta y la logramos a veces más rápido de lo que pensamos, ¿no? Porque se dieron las circunstancias, pero otras veces no. Y estar dispuesto a esos riesgos, como digo, voy a aprender, voy a estudiar una carrera, aunque a pesar de que me cueste, de que haya materias difíciles, de que tenga que estudiar y trabajar, o de que soy madre y tengo niños pequeños, o que tenga que, bueno, cursar la carrera un poquito con más tiempo que si no trabajara, entonces por ahí cursaré menos asignaturas, pero decir sí podemos. Entonces le damos la orden a nuestro cerebro que el que dice, ah, bueno, perfecto, si podemos, ahí vamos, ¿no? Y también esto se construye con experiencias, ¿no? No con afirmaciones vacías. ¿A qué me refiero? Que yo no puedo estar tumbada en el sofá de mi casa, sentada ahí diciendo, bueno, yo desde mañana voy a emprender y puedo empezar con un emprendimiento pequeño que se transforme en una empresa hasta en una gran empresa, quizás a largo plazo, si tengo el capital, la organización, si se dan una serie de oportunidades, las puedo aprovechar y tengo los recursos y los sé gestionar. Pero ¿qué pasa? Yo puedo tener esa idea, ese deseo, pero no porque esté como digo, en el sofá sentadita, voy a decir, bueno, mañana lo construyo. Así tenga el dinero, tendré que decir, bueno, contrataré, no sé, una gestoría para que me dé de alta en actividades profesionales o actividades, perdón, económicas, alquilaré una oficina, bueno, lo que necesite, pero tengo que no solo pensar, sino actuar, ¿no? Y por eso no simplemente afirmaciones vacías, no que yo diga sí puedo, pero ¿qué hago? Voy a actuar. Lo que pasa que cuando nos planteamos objetivos o metas, la autoconfianza influye muchísimo. Y en la autoconfianza
o la no autoconfianza, por llamarlo de alguna manera, influye nuestras creencias, que muchas veces me escucharon decir son nuestras o de los otros. Si quizás crecí en un hogar que el poder emprender o el poder es una palabra medio prohibida, ¿no? Que te dicen, no podés, quiero ir a la universidad, no podés porque te cuesta estudiar o porque económicamente o no se puede, quiero hacer ese viaje que tanto me gusta y no, es tan caro, ¿no? Ya voy a estar un poquito condicionada. Diferente que si me dicen, bueno, si quieres hacer ese viaje tan caro, tendrás que trabajar para eso, ahorrar, ¿no es cierto? Hacer una serie de acciones para lograr ese objetivo. La diferencia del no puedo al puedes intentarlo, aunque te cueste. Quiero aprender un idioma y uno dice, voy a aprender, no sé, un idioma a veces difícil como chino, japonés, y capaz que una amiga o un familiar te dice, ay, pero es tan difícil. Hay gente que tiene más capacidad y más facilidad, ¿no? Para los idiomas, pero supónganse que yo la tengo, pero no es un idioma tan fácil como pueden ser otros más tradicionales, ¿no? ¿Y qué pasa? Y lo digo a mi familia o amigo y me dice, ay, pero es re difícil. Y entonces yo ya digo, no puedo. En cambio, si yo digo, sí, mira, tenés razón, puede ser difícil porque tiene signos, tiene su complejidad, pero a pesar de, lo voy a intentar. Aunque me cueste, voy a intentar, practicaré mucho más, le pondré mucho más esfuerzo. Y recuerden que nuestro cerebro tiene un sistema de recompensa, ¿no? Que refuerza ese sistema, se ve reforzado con cada pequeña acción positiva que tomamos. Por eso decimos, sueña en grande y actúa en pequeño, los primeros pasos. O sea, cuando hoy como adultos o adolescentes o los niños que caminan, ¿no es cierto? ¿Cómo empezaron? Empezaron después de no solamente gateando, los primeros pasitos, un pasito, ¿y qué le decíamos los papás? Vamos, otro más, y dos, tres, y decíamos, ay, hoy hizo 5 pasitos, y después hoy vamos caminando por la vida. Entonces, el cerebro, cada pequeña acción positiva va diciendo, vamos en el camino correcto. Ejemplo, digo, voy a poner un emprendimiento porque quiero vender, como digo, artesanías, ¿no es cierto?, manualidades que yo hago. Bueno, ¿qué pienso? Por ahí me hago un pequeño plan de acción y digo, bueno, tendré que tener tantos recursos para que para la página web, para, no sé, comprar materiales, para publicidad, etcétera. Bueno, tengo este dinero y tengo, no sé, 50 y tendría que necesitar 70. Bueno, trataré de ahorrar o de ver cómo logro esto. O con esos 50 no puedo comprar material todavía, pero puedo hacer la página web para empezar a publicitar. Y el cerebro que dice, vamos bien, y es como que se siente recompensado por cada acción. Entonces, muchas veces nosotros mismos somos los que nos boicoteamos. ¿Y a qué me refiero? A que cuando es lo mismo que cuando hablamos de éxito, de suerte, de felicidad, pensamos en grandes cosas, el éxito, ser millonaria, no sé, ser súper exitosa ay, bueno, estar, no sé, en todas las, ser tipo una celebrity o ser una gran empresaria, y quizás pasa por decir, bueno, yo siempre la verdad que quise formar una familia y conocí a una persona, me casé o bueno, o convivo y no sé, y estoy armando una pequeña familia. Quedé embarazada, voy teniendo hijos, o quise estudiar, quiero tener una carrera universitaria, pero bueno, entré en la universidad, por ejemplo, ¿y qué hice? Bueno, estoy aprobando una asignatura y la sumatoria voy a obtener el título universitario. Entonces, muchas veces vemos que uno tiene que planificar a corto, a mediano, a largo plazo, pero vemos el largo plazo o nos vamos directamente, como que nos trasladamos a ese largo plazo y decimos, ay, sí, porque lo voy a lograr. Pero repito, ¿estamos actuando y realizando acciones para lograrlo? No. O al revés, vemos ese largo plazo y
nos boicoteamos. Nuestra autoconfianza dice, no, es que no podemos. Uy, una carrera universitaria, 30 y pico, 40 de materias o lo que fuera, o 20 y algo, depende de las carreras o los estudios. Uy, ¿cuántos? Y después lo vamos obteniendo paso a paso, ¿no? Entonces, como cuando hace uno a veces un tipo de peregrinación o una ruta de senderismo. Uy, no sé, 20 kilómetros. Ay, y capaz que paso a paso hacemos esos 20 kilómetros o los 5 o los que fuera. Y así actúa nuestro cerebro. Y por eso digo que la autoconfianza es la creencia en la propia capacidad. ¿Para qué? Para ejecutar los comportamientos o las acciones necesarias para producir ¿qué? Un resultado específico. Como digo, quiero emprender, tengo los ahorros, tengo esos pequeños recursos, pero me pongo en la acción, ¿no es cierto? Digo, sí, voy a poder. Bueno, quiero que alguien me lleve las redes sociales y bueno, pregunto a uno, quizás por conocido, me fijo en internet, bueno, pregunto precio, qué me ofrecen, puedo pagar, me gusta lo que me ofrece, pero no puedo pagar, entonces por el momento no, quizás más adelante te pueda contratar. O quizás digo, uy, la verdad que me cobra un precio muy económico, muy barato, pero no me ofrece lo que quiero. Bueno, ir buscando. O la página web, ay, quiero una página que sea, no sé. Y yo digo, parece de una empresa multinacional o necesita esa página, me sale, no sé, 3.000 euros. Uy, y digo, y yo no. Entonces quería algo más sencillo. Bueno, buscaré. Por eso digo, tratar de ir haciendo las acciones necesarias para qué, para producir los resultados específicos que nosotros queremos, o sea, lograr nuestros objetivos, nuestras metas. Pero para eso tenemos que creérnoslo, ¿sí? Y ¿saben las áreas que están implicadas en esto de la autoconfianza? Porque por eso dije cómo afecta la autoconfianza en nuestro cerebro, ¿no? O sea, cómo se relaciona con todo este, esta lámpara de Aladino que es nuestro cerebro, ¿no? La corteza prefrontal, que tiene que ver con la parte de la planificación, toma de decisiones, también llamadas muchas veces eh, lo racional, ¿no? El sistema límbico, que es la parte en que trata las emociones, sí que se refiere a las emociones. Y ahí está la amígdala, que la amígdala que hace referencia al miedo. Como digo, aunque sea con miedo, hay que hacerlo, hay que intentarlo. Y esto se da a veces en deportistas de élite, ¿no? Que uno dice, uy, pero tiene un tenista, un futbolista, pero por ahí lo digo más quizás en un tenista, en un corredor de maratón, ¿no? O sea, que están más solos, ¿no? Porque el que juega el fútbol o equipos de, digamos, deportes de equipo es como que por ahí uno no está muy convencido de que pueda ganar, pero está el otro que, ¿no es cierto?, pesa en la balanza. Bueno, yo estoy un poquito, digamos, no muy motivado, pero el otro sí, y bueno, puede hacer goles o no, etcétera. En cambio, cuando es, por ejemplo, un tenista, un corredor que por ahí dice, ay, podré, pero voy a jugar, yo estoy, no sé, en el 10.º puesto y juego con el número 1 y le podré ganar y esto. Y se genera ese miedo, ¿no? Esa cosita de decir, puedo, no importa, salgo adelante, sí, creo que lo voy a lograr. Después vemos si se logró o no. Y ahí tendremos que hacer un feedback de decir, si no se logró, ¿por qué? Porque el miedo me venció, porque el otro, no sé, por ejemplo, en un tenista fue mejor, o tuve, bueno, no tuve esa lucidez para devolverle los golpes, ¿no es cierto? Los saques y esas cosas, o no hice lo necesario, me confié demasiado, ¿no? Y después también, por ejemplo, otra de las áreas cerebrales es el núcleo accumbens, que tiene que ver con la motivación, también con la recompensa. Es decir, fíjense que algo tan simple, por decirlo de alguna manera, como es la autoconfianza, que parece que es simplemente algo de creer en nosotros mismos, ¿cuántas áreas cerebrales se implican?
todo lo que hacemos, nuestro cerebro trabaja según la orden que le demos. ¿Y por qué hablé del tema del miedo? Porque miedo es, como digo, una emoción humana básica que todos lo tenemos, todos los seres vivos. O sea, como por ejemplo un perro va por la calle y ve uno más grande o uno que lo ataca, si es, el perrito es más pequeño, o una persona que le quiere hacer daño, va a tener miedo, ¿no es cierto? Bueno, o ante una situación, ¿no? Un animal quizás más grande y todo eso, o sea, tiene miedo. Pero cuando digo el miedo, ¿por qué me refiero? Que no es que necesitamos estar seguros totalmente para actuar, sino actuar pese al miedo que genera confianza. Repito, no necesitamos sentirnos totalmente seguros para actuar. Al contrario, actuar pese a que tengamos miedo genera confianza. ¿Sí? Pensemos que esto es como cuando uno va a, no sé, esos juegos de tipo de terror, como antes iban esos túneles de terror y que persiguen personas, o el tren fantasma de cuando éramos pequeños, que uno va y uno que dice, hoy tengo miedo, no, uy, qué sé yo, bueno, pero voy en el carrito y el trencito va así rápido y aparecen esos monstruos, esos fantasmas, ¿no? Esos así electrónicamente, y que uno tiene miedo, pero bueno, entra, ¿no? Entonces, de eso se trata, de tener miedo, miedo porque más que todo, no por ahí por inseguridad, sino porque es algo incierto, o sea, el futuro es incierto y no sabemos qué vamos a pasar. Entonces, uno apuesta a todo y hay veces sale bien, a veces sale mal, pero esto pasa con una pareja, con un trabajo, con un viaje, con un montón de cosas, ¿no? O sea, yo digo, uy, bueno, y hago el viaje de mi vida, es donde quería ir, invertí dinero, tiempo y todo, y después puede haber algún imponderable, no sé, que el tiempo, que ocurra alguna cosa, que las cosas no se den tan como me las habían pintado, aunque me haya informado. Entro a un trabajo, yo la verdad que soy la mejor trabajadora, hago las cosas bien, soy, como uno dice, buena persona, no soy complicada y por ahí estoy en un entorno que es un poco complicado o que el jefe o el líder no maneja las cosas bien y me genera situaciones que no las pensé que podían ocurrir. O una pareja, ¿no? Uno dice, no, pero la verdad que era la persona ideal y todo, tantos años que nos conocíamos, que fuimos tan felices y no sé, me casé o justo tuvimos un hijo y la persona cambió y todo. O sea, la incertidumbre existe y va a existir siempre. Entonces ahí con lo que no sabemos que puede pasar o lo que no controlamos, nos genera miedo. Y también miedo a qué? A fracasar, a decir, pero ¿para qué dejé trabajo administrativo y me puse a emprender? ¿Para qué invertí esos errores? ¿Para qué migré? ¿Para qué me casé? ¿Para qué cambié de trabajo? ¿Para qué hice esto, no? Entonces, o decir fue un fracaso, o tener miedo a fracasar y también a ser juzgado por los otros, ¿no? Porque decir, mira, te casaste con quien quisiste o estuviste en pareja y bueno, y así te fue. O te separaste, te divorciaste, o tuviste violencia de género, o te cambiaste de trabajo porque pensabas que era mejor y al final te terminaron, no sé, despidiendo. Y uno tiene que escuchar a los otros. Entonces, por eso a veces tenemos miedo. Y como digo, con las creencias que venimos nuestras y de los otros, ¿no? Y esto es como cuando uno argumenta, está en un grupo de amigos y alguien opina, no sé, de política, de religión, de fútbol, temas que decimos que realmente uno a veces no tiene que, depende en qué contexto, ¿no? Y en qué grupos, ¿no? Hablar. Pero igual, o comenta de algo, no sé, que uno se fue de vacaciones a un lado y el otro comenta, ay, no me gustó o esto, y uno tiene que argumentar, porque a veces está del lado de la minoría y nos sentimos juzgados. Entonces, como digo, el miedo existe en todos y hasta mismo los grandes artistas, ¿no? Por ejemplo,
cantantes, así que están acostumbrados ese momento de, tac, de salir al escenario, tienen ese pequeño miedo, ¿no? Que a pesar de hacen, como digo, o cuando uno está firmando para casarse, dirá, bueno, y si me va mal me divorciaré, y si no, no, bueno, voy a un viaje y bueno, sí puedo subir a un avión, el avión si bien es uno de los medios más seguros, y se puede caer, o sea, si nos ponemos a pensar, todo nos puede dar miedo, porque no podemos controlar todo, ¿no? Yo siempre digo que hasta si nos ponemos a pensar, vivir da miedo, pero es que es una de las emociones humanas y que, como digo, el miedo ayuda a la supervivencia, ¿no? Como nuestro cerebro reptiliano, voy caminando por una calle oscura, siento pasos y empiezo que caminar más rápido, se me acelera el ritmo cardíaco, ¿no? Y me preparo para la huida, ¿sí? Y entonces, cuando tengo que cambiar y salir de esa zona de confort, también me da miedo. Ocurre muchas veces las personas que por ahí, bueno, tuvieron una pareja y se divorcian o se separan y bueno, y pasa un tiempo, un impas, que hicieron el duelo y están solas y cuando tienen que volver a conocer a alguien, les genera ese miedo. Uy, les gustaré, no le gustaré, me rechazará, no, ¿cómo irá? Porque antes no me fue bien, entonces ahora, o antes al revés, fui tan feliz y se terminó, porque la persona me pudo dejar, o yo dejarlo, o no funcionó más, o se murió, y decir, uy, ¿y esta vez funcionará? Entonces, como digo siempre, repito, no necesitamos sentirnos seguros para actuar. Al contrario, actuemos pese al miedo. Eso va a generar más autoconfianza, más confianza, ¿no? Y más autoconfianza, o sea, confianza en nosotros mismos. Y recuerden que el cerebro refuerza los circuitos que más se usan, ¿no? ¿Qué me refiero? Como digo, si podemos, el cerebro dice, vamos preparados para poder. Si no, al revés. El cerebro que va diciendo, vamos a fracasar. Y algo también súper importante en la autoconfianza, como digo, no es nada más las creencias y todo el entrenamiento que le demos a esto, es nuestra voz interior. Cómo nos hablamos, la forma en que nos hablamos es importantísima, no solo en la autoconfianza, sino, como digo, en la autoestima y en todo lo que hacemos, ¿no? Porque, bueno, si yo, por ejemplo, como digo, quiero emprender y por ahí digo, bueno, voy a vender mis artesanías, mis manualidades y contrato a alguien para que sea community manager, que me maneje las redes sociales y capaz que no me las está manejando muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Es diferente que si yo digo, bueno, voy a cambiar de persona porque no me está, primero trataré de ver, bueno, si nos entendemos, si se puede corregir lo que por ahí no está haciendo que yo quiero o que no sabe hacer, bueno, pero digo, tome la decisión, cambio de persona que me lleve otro. Si yo digo, bueno, fue como una experiencia, un aprendizaje, estoy probando, estoy conociendo gente y por ahí personas que prestan sus servicios y a ver cómo me va, a decir, pero, ¿no ves? Patricia, sos una tonta, la verdad, contrataste a alguien que te hizo cualquier cosa en las redes sociales o que le pagaste y no te las movía, digamos, o no sabía cómo reflejar, no sé, tu marca personal, etcétera. Ya que estoy diciendo que soy tonta, que no sirvo, no. Ya así está tu emprendimiento patas para arriba, no sirve, no lo vas a lograr. Cuidado con eso. ¿Sí? Y la voz interior muchas veces se relaciona en que nos hablamos negativamente porque aparece que las creencias nuestras o de nuestra familia, como digo, las personas que nos criaron, que vienen de nuestra infancia, padres, abuelos, maestros, y también el miedo. Entonces el miedo, ay, tengo que ir a contratar a alguien para una página web, pero yo no entiendo mucho de programación, no sé, veo ahí como fuera. Bueno, aprenderé.
a negociar, a decir, mira, me gustaría esto, y por ahí me dice, mira, hacer esta página web te va a salir mucho dinero, no se corresponde con lo que el servicio que tú vendes. O al revés, quiero algo más sencillito y me dice, mira, por un poquito más de dinero o más o menos igual se puede hacer otras cosas. O sea, uno puede aprender, ¿no? Y en la vida se trata no solo de aprender, sino de aprender con H, ¿no? Intermedia, que de captar, de atrapar ese conocimiento, experiencias y anécdotas que nos pueden ayudar a qué, a superar y a seguir creciendo y evolucionando. Y por último, les quiero dejar una frase que dice: la autoconfianza no significa tener todas las respuestas, sino atreverte a dar el siguiente paso sin ellas.